Este movimiento establece un control central y abre diagonales para la reina y el alfil, preparándose para desarrollar piezas y disputar espacio en el centro crucial del tablero. Este movimiento, cf6, es una respuesta muy flexible y común, que centraliza un caballo y prepara varias defensas hipermodernas como las defensas indias, o potencialmente conduce a estructuras más clásicas dependiendo del próximo movimiento de las blancas. Este movimiento desarrolla un caballo hacia el centro y prepara el enroque en el flanco de rey, manteniendo la flexibilidad en la respuesta de las negras y potencialmente conduciendo a las defensas indias. Este movimiento indica una intención flexible, preparándose para fianchetar el alfil y potencialmente entrar en una defensa india de rey o una configuración Grunfeld, apuntando a un contrajuego dinámico contra el peón central de las blancas. Este movimiento previene preventivamente la temática A4 de las negras, que de otro modo podría crear desequilibrios en la estructura de peones y la actividad de las piezas. Desarrollar el alfil hasta G7 inicia la configuración de la defensa india de rey, preparándose para enrocar el flanco de rey y controlar la larga diagonal de casillas oscuras. Después del inusual movimiento del peón H3 de las blancas, este movimiento pasa a la variante Averbach de la defensa india de rey, con el objetivo de controlar casillas centrales clave y prepararse para un posible enroque en el flanco de rey, evitando al mismo tiempo la temprana ruptura de las negras. E5. Aquí el enroque asegura al rey y conecta las torres, un paso fundamental para desarrollar las piezas hacia el centro y prepararse para posibles operaciones en el medio juego. Este movimiento en desarrollo refuerza la casilla central E4 y prepara para la expansión del flanco de rey, lo que podría conducir a la configuración catalana o india de rey. Este movimiento tiene como objetivo apoyar el avance del peón central C5 o E5 más adelante, reforzando la cadena de peones y preparándose para una posible expansión del flanco de rey o rupturas centrales. Este movimiento, **E3**, es una opción flexible y sólida que solidifica el centro de las blancas y se prepara para desarrollar el alfil de C1, apuntando potencialmente a una configuración del tipo ataque indio de rey. Desarrollar el caballo hasta D7 refuerza el centro y prepara para posibles ataques de peón con E5 o C5, al tiempo que abre la diagonal para la dama. Este movimiento solidifica la estructura central de peones de las blancas y se prepara para desafiar el control de las negras sobre D5 con el eventual avance del peón de B4. Las negras desafían el centro atacando con C5, con el objetivo de ganar espacio y crear contrajuego contra la sólida formación de peones de las blancas. Este movimiento desarrolla el alfil hasta una diagonal activa, con el objetivo de presionar el flanco de dama de las negras y prepararse para posibles avances del peón central. Este movimiento prepara el fianchetto del alfil de dama, con el objetivo de controlar la diagonal larga y potencialmente presionar el desarrollo del flanco de dama de las blancas o la estructura central de peones. Este movimiento solidifica la estructura de peones del flanco de rey, conecta las torres y prepara para una posible expansión central u operaciones en el flanco de dama. Este movimiento, AB7, desarrolla el alfil hasta una diagonal activa, mirando al centro y preparándose potencialmente para presionar la estructura de peones del flanco
de dama de las blancas o apoyar un futuro avance de peones en el flanco de dama. Este movimiento prepara para poner a la dama en juego para apoyar un avance del peón central y potencialmente apuntar al flanco de rey. Este movimiento prepara para disputar la columna C y potencialmente apoyar un avance del peón C, al tiempo que conecta las torres para juegos futuros. Este movimiento activa al alfil a una diagonal más dinámica, apoyando potencialmente un ataque en el flanco de rey o preparándose para cambiar en G7 si las negras optan por E5. Este movimiento prepara para transferir la torre a la columna E, con el objetivo de disputar el control de la columna abierta y potencialmente apoyar un empujón del peón central o presionar el flanco de rey de las blancas. Este movimiento aprovecha audazmente el espacio central, con el objetivo de desequilibrar la sólida configuración de las negras y crear oportunidades potenciales de ataque abriendo líneas para las piezas blancas. Esta captura de peón en D4 tiene como objetivo abrir líneas para las piezas negras, particularmente la dama y la torre, al mismo tiempo que desafía el control central del peón de las blancas y crea potencialmente una estructura de peones más dinámica en el medio juego resultante. Esta captura es crucial ya que abre la columna C para la torre blanca y centraliza el peón E4, preparándose para una mayor expansión y control central. Este movimiento inicia una ruptura temática de peón en el centro, desafiando la presencia del peón central de las blancas y abriendo líneas para las piezas negras, particularmente el alfil en B7. Este movimiento coloca estratégicamente a la torre en una columna abierta, preparándose para ejercer presión sobre el flanco de dama de las negras y potencialmente disputar el control de la columna C. La jugada 14. DB8 reposiciona estratégicamente a la dama en una casilla más activa, preparándose para desafiar la columna C abierta y potencialmente apoyar un avance del peón central, o un ataque al flanco de rey de las blancas. Este empujón de peón bloquea estratégicamente el centro y se prepara para avanzar más el peón D, con el objetivo de restringir el caballo de las negras en D7 y crear una ventaja espacial para las blancas. Las blancas han establecido una fuerte cadena de peones centrales con D5, con el objetivo de restringir las piezas de las negras, por lo que TC8 de las negras es una respuesta de principios para reclamar la columna C abierta para el contrajuego, disputando un espacio central vital y potencialmente abriendo líneas contra el flanco de dama de las blancas. La jugada 16. AB5 reposiciona al alfil en una diagonal más activa, apuntando al caballo de C6 y preparándose potencialmente para un ataque al flanco de rey de las negras o un reagrupamiento para presionar el peón de D6. El cambio en C1 simplifica la posición y abre la columna C para la torre blanca, desafiando inmediatamente el control de las negras sobre la columna abierta de importancia estratégica. La torre ahora está colocada en la columna C abierta, una arteria central crítica que se convertirá en un importante campo de batalla para el control y futuras operaciones ofensivas. Este movimiento tiene como objetivo reposicionar la torre en una casilla más activa en la columna C semiabierta, disputando el control de las blancas y preparándose potencialmente para futuros avances o amenazas de peones. Este movimiento reposiciona estratégicamente al alfil en una casilla activa, con el objetivo de controlar las casillas oscuras y potencialmente apoyar un futuro ataque en el flanco de rey mientras se defiende contra el contrajuego de las negras en el flanco de dama.
El alfil se retira a H6 para evitar ser capturado por la torre y potencialmente reposicionarse para un intercambio en las casillas claras, con el objetivo de aliviar la presión sobre el flanco de dama blanco. Este movimiento tiene como objetivo explotar la diagonal abierta para el alfil de casillas claras de las blancas y potencialmente crear espacio para la expansión en el flanco de dama, al mismo tiempo que disputa el control de las negras sobre la columna C. Este intercambio de alfiles en D2 ofrece a las blancas una ventaja estructural significativa al duplicar los peones negros en la columna D, debilitando su estructura de peones y creando potencialmente oportunidades de ataque para las piezas blancas. Esta recaptura consolida la estructura central de peones de las blancas. Se prepara para desafiar al caballo inactivo de las negras en D7 y abre la columna D para una posible actividad de la reina. Este movimiento inicia una simplificación beneficiosa al eliminar el alfil más activo de las blancas, con el objetivo de obtener una ventaja posicional explotando las casillas claras debilitadas y el potencial de ruptura de peones en el centro y el flanco de dama. Esta captura de peón abre un archivo central crucial para la torre de las blancas e inicia un intercambio posicional que apunta a alterar la estructura de peones de las negras y controlar casillas clave. Este movimiento tiene como objetivo asegurar la estructura de peones del flanco de dama y potencialmente crear un contrajuego en el flanco de dama al evitar que el peón C avanzado de las blancas avance más y abra filas. Esta maniobra del caballo reposiciona al caballo en un puesto avanzado fuerte en B3, reforzando la estructura de peones del flanco de dama y preparándolo para potencialmente ejercer presión a lo largo de la columna B o apoyar una expansión en el flanco de dama. El caballo se reposiciona en F8 para prepararse para una posible maniobra en el flanco de rey, con el objetivo de volver a entrar en el juego en G6 o H7 para reforzar la defensa o apoyar un ataque, y al mismo tiempo liberar la casilla E7 para otras piezas. Este movimiento reposiciona a la reina en una casilla más activa, con el objetivo de apoyar un posible avance de peón en el flanco de rey y disputar mejor las casillas claras. El caballo se reposiciona en E6, apoyando el peón en D5 y preparándose para avanzar potencialmente a G5, con el objetivo de disputar el control de las blancas sobre el flanco de rey. Este movimiento es un reposicionamiento profiláctico del rey, despejando la columna D para una posible actividad de torres y preparándose para defender el flanco de rey después de la enérgica maniobra del caballo de las negras hacia E6. Este movimiento reposiciona a la dama en una casilla más activa, observando el peón débil de C3 y preparándose para un posible contrajuego en el flanco de dama a lo largo de la ahora abierta columna B. Este movimiento reposiciona al caballo en una casilla más activa, con el objetivo de apoyar un posible avance en el flanco de rey o presionar la estructura del flanco de dama de las negras. Este movimiento activa a la dama hacia una casilla central, observando el peón avanzado de las blancas en D5 y potencialmente creando amenazas contra el rey o las piezas en el flanco de rey. El intercambio de damas simplifica la posición, con el objetivo de explotar la mayoría de peones de las blancas en el flanco de dama y presionar las piezas subdesarrolladas de las negras. Esta captura simplifica la posición, abriendo líneas para la torre blanca en la columna C y potencialmente creando un peón pasado en la columna D después del avance D6.
Este movimiento solidifica la estructura de peones de las blancas, creando un espacio seguro para el rey y preparándose para avanzar potencialmente los peones del flanco de rey más adelante en el medio juego. La torre se reposiciona en la séptima fila para disputar la columna abierta y potencialmente crear amenazas contra el rey blanco. Este movimiento redirige al alfil a una casilla más activa, con el objetivo de apoyar el avance del peón central con F4 y potencialmente redesplegarlo al flanco de rey si surge la oportunidad. El rey se mueve a una casilla central más activa, preparándose para participar en el final y defender los peones vulnerables y al mismo tiempo apoyar potencialmente el avance del flanco del rey. Este intercambio en D4 simplifica la posición. Elimina a un defensor clave del peón de B6 y apunta a activar la torre blanca en la columna C. Esta captura de peón abre la columna electrónica para la torre negra, creando potencialmente nuevas vías de ataque. Y también apunta a simplificar la posición después del intercambio de dama. Este movimiento de torre finalmente moviliza la torre de las blancas hacia una fila más activa, preparándose para desafiar la mayoría de peones centrales de las negras y potencialmente crear una fila abierta para el ataque. La jugada 30. Re7 tiene como objetivo centralizar el rey y prepararse para apoyar el peón D, que actualmente está débil debido al control blanco de la columna D abierta y la torre en D1. Este sacrificio de torre despeja la columna D, con el objetivo de explotar las columnas abiertas y potencialmente crear amenazas de mate contra el rey algo expuesto de las negras. El rey se aventura a centralizar, con el objetivo de convertirse en una pieza activa en el final y apoyar el avance potencial del peón D. El movimiento Q2 inicia el proceso de activación del rey, llevándolo hacia el centro, donde puede participar mejor en el final del juego y potencialmente apoyar los avances de los peones o defenderse contra las amenazas enemigas. Este movimiento, CG8, inicia el reposicionamiento del caballo, probablemente con el objetivo de redirigirlo a E7 o F6 para reforzar el flanco de rey o disputar las casillas centrales. Este movimiento reposiciona al caballo en una casilla más activa en el flanco de dama, observando posibles avances y controlando casillas centrales importantes mientras apoya al peón en B5. El caballo se reposiciona en una casilla más activa, preparándose para redesplegarse a F4 o G4 para disputar el peón de F3 y potencialmente atacarlas defensas del rey blanco. Este sacrificio rompe las defensas del rey negro, forzando el intercambio de damas y conduciendo a un final ganador para las blancas debido a su torre activa y su estructura de peones superior. Este movimiento es forzado, ya que el rey negro debe moverse para evitar ser capturado por la torre blanca en D6. El movimiento del rey a E3 es una decisión posicional sensata, que centraliza a la monarca para prepararse para el final y potencialmente apoyar futuros avances o maniobras de peones. Esta retirada del caballo reposiciona estratégicamente al caballo para defender el peón y potencialmente preparar un contraataque en el flanco de rey a través de F6. Este movimiento hace avanzar el peón, abriendo un camino para que el rey se vuelva más activo y con el objetivo de crear un peón pasado en el flanco de rey. El caballo se reposiciona en G7, defendiendo el peón de E6 y preparándose para potencialmente desviarse a través de F6 o H5.
con el objetivo de disputar las piezas activas de las blancas y recuperar algo de control central. Este movimiento inicia un empujón de peón para desafiar el control central de las negras y abrir líneas para las piezas restantes de las blancas, con el objetivo de explotar el debilitado flanco de rey. Este empujón de peón en el flanco de rey tiene como objetivo crear contrajuego y potencialmente expandir la mayoría de las negras en el flanco de dama al obligar a las blancas a comprometer sus propios peones. Este empujón de peón busca agresivamente abrir líneas en el flanco de rey, con el objetivo de alterar la configuración defensiva de las negras y potencialmente crear oportunidades de ataque contra el rey negro. Esta captura de peón en G4 abre la columna H para la torre y la dama blancas, creando potencialmente oportunidades de ataque contra el rey negro si la estructura de peones se descompone aún más. Esta captura de peón en G4 abre la columna H, creando una posible vía de ataque para la torre y el rey de las blancas, al mismo tiempo que debilita la estructura de peones del flanco de rey de las negras.